En este video tutorial vamos a hablar un poco del almacenamiento en Android, específicamente el almacenamiento con preferencias. En el caso del sistema operativo Android, pues tenemos diferentes opciones en el caso de que deseemos almacenar información, dependiendo pues de las necesidades que tenga cada uno y de las necesidades mismas que tenga la aplicación que se va a desarrollar, pues asimismo escogeremos un método o el otro. Las opciones que tenemos son Share Preferences, que son preferencias compartidas. En este caso los datos que se van a almacenar son primitivos en pares de llave valor. Está el almacenamiento interno, que es haciendo uso de la memoria interna del dispositivo. Por ejemplo, cuando se almacena, no sé, fotos o archivos o algún elemento que de pronto necesite quedar guardado permanentemente en la memoria interna. Otro tipo de almacenamiento es el externo, que es dentro del dispositivo, pero su acceso es a través de eh, compartido entre aplicaciones. Está el almacenamiento con bases de datos SQLite. En este caso los datos se almacenan de forma relacional. Y está el almacenamiento por conexión de red, que es cuando ya hacemos uso de un servidor externo. Otra forma de almacenamiento son los proveedores de contenido. El ejemplo clásico de estos son el almacenamiento de los contactos, en el cual la base de datos que se forma es una base de datos compartida, accesible por cualquier aplicación. Y hablando específicamente entonces de las preferencias, los datos que se pueden almacenar son booleanos, flotantes, enteros, longs, strings. Recuerden que estos se almacenan como llave valor. Los datos que se almacenen independiente del método que se use, por ejemplo SQLite o preferencias, son datos que van a persistir de forma permanente a menos que el usuario desinstale la aplicación o borre la caché. Sea cual sea el método que se use para almacenar, es recomendable que esa información que va a quedar almacenada en el equipo, si es información sensible, preferiblemente que sea encriptada. ¿Por qué? Porque si se almacenan passwords o si se llegan a almacenar cuentas bancarias o algún tipo de información que pueda ser robada y usada de forma malintencionada, pues idealmente que estos datos estén encriptados para que sin el algoritmo de desencriptación pues sea mucho más complejo acceder a ella. Bueno, un objeto de tipo Share Preferences o de preferencias compartidas lo que hace es apuntar a un archivo que contiene pares de llave valor. Provee métodos para leer y almacenar y escribir en ellos. Cada preferencia compartida es gestionada por el framework y puede ser privada o compartida. El uso ideal de las preferencias es que sea privado, que su acceso sea únicamente a través de la aplicación que está creando esa información. ¿Cómo se obtiene un objeto Share Preferences? Bueno, hay dos formas. Uno, que es con el método getPreferences, que hace referencia a una preferencia de una actividad. Esto quiere decir que la información que se guarde en esa preferencia va a ser de uso exclusivo de la actividad en la cual yo estoy obteniendo mi objeto de preferencias. En este caso, como es cada actividad tiene derecho a una preferencia para sí solita. O sea, cada actividad tiene derecho a guardar información en su preferencia y esa preferencia va a ser de uso exclusivo de esa actividad. Por lo tanto, cuando yo obtengo un objeto de preferencias con el método getPreferences, yo no necesito especificarle un nombre, porque al ser solamente una preferencia a la que tiene derecho cada actividad, pues dentro de la actividad, si yo accedo a ese objeto, estoy accediendo al único que la actividad tiene. Caso contrario es cuando se obtiene una preferencia a través del método getSharePreferences. Este método
permite obtener una preferencia compartida. Las preferencias compartidas son preferencias, son archivos a los cuales tiene acceso cualquier actividad de la aplicación. O sea, no es exclusivo de una actividad, sino que todas las actividades de la misma aplicación pueden acceder a ella, pueden escribir en ella, pueden leer de ella. En este caso, sí se requiere un nombre, porque al poder haber una o más preferencias compartidas dentro de la aplicación, la forma de diferenciarla es a través de un nombre. Bueno, este es un ejemplo de qué es una preferencia. Al lado izquierdo vemos la preferencia, la podemos ver como un archivito de 2 columnas, donde al lado izquierdo están las columnas de las llaves y al lado derecho están la columna de los valores. Las llaves obviamente no van a poder repetirse, o sea, solamente puede haber una llave con un nombre único. Si se llegara a crear una llave nueva o si se intentara crear una llave nueva con el mismo valor de una llave que ya existe, lo que se hace va a ser actualizar la existente, pero no pueden haber 2 llaves iguales. Los valores pues sí obviamente pueden repetirse. Entonces al lado derecho vemos un ejemplo de una preferencia que almacena datos de nombres de usuario y contraseñas. Entonces una llave puede ser, al ser los nombres de usuarios únicos en un sistema, entonces la llave podría ser el nombre de usuario, la contraseña, el valor de esa llave. Entonces al lado izquierdo tenemos la llave LEPE con la contraseña 5373, la llave JCarlos con la contraseña KRLOS, la llave Linamarce con el valor ABC123, la llave John.K con el valor JK1984. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo funcionan las preferencias dentro de una aplicación. El cuadro azul externo vendría siendo toda la aplicación. Esta sería una aplicación con 3 actividades: actividad A, actividad B, actividad C. Cada actividad tiene por defecto derecho a una preferencia única. Esa preferencia, que es el cuadrito rojo, púrpura y verde que hay dentro de cada actividad, pues es de uso exclusivo a ella. Como muestra el gráfico, su acceso a ella, su lectura y su escritura va a ser única y exclusivamente de cada actividad. Diferente sucede con las preferencias que están por fuera de la actividad. La preferencia compartida W, la preferencia compartida X, la preferencia compartida Y la preferencia compartida Z son preferencias en las que se puede almacenar información y esa información puede ser escrita o leída desde cualquier actividad. Por ejemplo, la preferencia compartida Y. Esa preferencia puede ser leída y escrita por la actividad C, por la actividad B y por la actividad A. Lo mismo sucede con preferencia compartida X, W y Z. Todas son accesibles para su lectura o escritura desde cualquier actividad. Entonces, si yo deseo almacenar algo dentro de una actividad y no quiero que otras actividades tengan acceso a esa información, lo hago con la preferencia exclusiva de la actividad, haciendo uso del método getPreferences. Si quiero guardar información desde una actividad, pero quiero que esa información pueda ser leída o escrita en cualquier otra parte de la aplicación, o sea, en cualquier otra actividad, creo una preferencia compartida usando el método getSharedPreferences. Bueno, este ejemplo que vamos a ver acá es un ejemplo que carga 2 tipos de layout, o sea, vamos a tener una sola actividad con 2 layouts, 2 opciones de layout. Se va a cargar un layout cuando no haya un usuario, que es el del lado izquierdo. Si no hay un usuario registrado, por decirlo así, en el sistema, se carga el primer layout, Activity Main, que es el que está a la izquierda, donde se le solicita el nombre del usuario. Cuando el usuario pulsa el botón que dice Save and Remember My Name, lo que se va a hacer es almacenar dentro de la preferencia, dentro de una preferencia se va a almacenar ese nombre. Adicionalmente se va a guardar un dato booleano que va a guardar verdadero, indicando que ya existe un usuario.
La próxima vez que se inicie la aplicación, lo primero que se va a hacer siempre es preguntar si existe o no un usuario. Si existe un usuario, entonces se le carga el segundo layout, que es el que tiene el botón de delete. Y adicionalmente se le da el saludo al usuario que se registró. Hola y el nombre del usuario. Si estando en el segundo layout el usuario pulsa ese botón de delete, lo que se hace es eliminar el dato del usuario y se guarda la variable booleana falsa para que la próxima vez que arranque la aplicación vuelva y arranque con el primer layout. La información que se almacena en las preferencias es persistente. Si la aplicación se cierra, si la aplicación, si el dispositivo se reinicia, la información va a seguir almacenada. Se elimina esa información si la aplicación se desinstala o si se borra la caché de esa aplicación. Bueno, entonces cuando no existe un usuario, lo primero que se muestra es este layout, donde se solicita el nombre del usuario. Cuando se pulsa el botón Save and Remember My Name, se almacena la preferencia con el nombre del usuario. Si por el contrario ya existe un usuario registrado y cuando inicia la aplicación se le carga este layout, este botón lo que va a hacer es eliminar el dato o lo que corresponde al nombre del usuario de la preferencia. Entonces analicemos el método que se encarga de guardar la información del usuario, que es el método SaveName. Aquí podemos ver que lo primero que se hace es tener una referencia del edit text donde el usuario escribe su nombre. Lo llamamos edit text nombre y creamos la preferencia. En este caso es una preferencia exclusiva de la actividad porque se está usando el método getPreferences. O sea que esta información que yo voy a guardar aquí solamente puede ser accesada desde una sola actividad. Recuerden que esta aplicación no tiene dos actividades. Es una sola actividad que carga dos layouts diferentes. Entonces, creo mi objeto sharePreferences llamado sharePref a través del método getPreferences. Sí le debo especificar el tipo de acceso. En este caso, el modo va a ser privado. Después creo un editor a través de sharePreferences.editor. El objeto editor se usa para poder editar la preferencia. Si vemos la preferencia como una hoja de papel, esa hoja de papel se va a quedar en blanco hasta que yo no tenga una persona con un lapicero que se encargue de editarlo. Entonces en este caso la preferencia la podemos ver como una hoja de papel en blanco y el objeto de editor lo vamos a ver como la persona con el lápiz o el lapicero que se va a encargar de escribir sobre esa preferencia. Cuando yo instancio mi objeto de editor, lo hago a través de la preferencia llamando a su método edit. Cuando yo digo sharePref.edit, ese método me devuelve el editor de esa preferencia. O sea que todo lo que yo haga con el objeto editor va a afectar directamente a la preferencia sharePref. Si yo tuviera más preferencias en mi aplicación, tengo dos opciones. O creo diferentes objetos editor y cada uno que apunte a una preferencia en particular, o puedo usar el mismo objeto y en determinado momento va a estar apuntando a una preferencia diferente. Bueno, el editor tiene unos métodos que le permiten escribir sobre la preferencia. Entonces está el método putString, putBoolean, en el caso de los enteros es putInt, en el caso de los flotantes es putFloat. Y en este caso necesitamos almacenar dos cosas. Cuando el usuario pulse el botón de guardar, le decimos al editor que sobre la preferencia necesitamos escribir un string con la etiqueta o la llave name y el valor de esa llave va a ser el usuario que viene del edit text nombre. Adicionalmente, le decimos al editor que escriba sobre la preferencia un booleano. En este caso la llave va a ser user y el valor va a ser true. Hay que recordar que las llaves
son sensibles a mayúsculas y minúsculas. O sea que si yo escribo con una llave usando una letra mayúscula, como en este caso, y luego cuando la vaya a leer la coloco con la letra minúscula, pues lo que va a suceder es que no me va a devolver nada porque él estaría buscando una llave diferente. Hay que asegurarse de que los valores, de que las llaves sean únicas y que su escritura pues corresponda tanto en mayúsculas como en minúsculas todo el tiempo que la vaya a leer o la vaya a escribir. Por último, tengo dos opciones, el método commit o el método apply para escribir en la preferencia. Hasta la línea editor.putBoolean user true, hasta esa línea el editor se está preparando para escribir, pero todavía no ha escrito nada, o sea, la preferencia sigue en blanco. Cuando yo uso el método commit o el método apply, lo que sucede es que el editor va y escribe sobre esa preferencia. Recuerden que el editor está apuntando a la preferencia SharePref, que es el objeto que yo creé y es el objeto que me permitió instanciar el editor a través del método edit. Por último, en este ejemplo se llama el método finish para que se cierre la actividad. ¿Con qué propósito? Pues para que cuando se vuelva a abrir la aplicación cargue el segundo layout, que es el que me permite borrar la preferencia. Analicemos ahora el método onCreate. Cada que inicia la aplicación, al tener solamente una actividad, pues solamente vamos a tener un método onCreate. Recuerden, es una actividad con dos layouts. Entonces, en este caso, al iniciar el método onCreate, creamos una preferencia llamada SharePref. El nombre de las preferencias en cualquier momento, en este ejemplo, yo creo una referencia de la preferencia en cada método, pero se podría crear una preferencia global y acceder a ella en todos los métodos. Entonces creo una preferencia llamada SharePref. De nuevo, estoy accediendo a la preferencia de la actividad, ya que la información la estoy guardando o almacenando en la preferencia de la actividad, pues en todo momento tendré que hacerlo con la preferencia de la actividad, al menos para este ejemplo. Entonces, obtengo mi preferencia a través del método getPreferences en modo privado. Creo una variable booleana iUsuario. Esa variable booleana iUsuario va a guardar lo que hay en la preferencia SharePref accediendo a la llave user. En este caso, las preferencias cuando se van a leer no necesitan un editor. El editor es únicamente para escribir en ellas. Entonces, en este caso yo necesito leer de ella un dato que esté con la llave user. El segundo parámetro que dice false, ese parámetro es el parámetro por defecto. En caso de que yo esté buscando una llave que no exista dentro de la preferencia, el dato false sería el dato por defecto, o sea, algo me tiene que retornar. En caso de que lo que esté buscando no existe, pues entonces por defecto devuélvame falso. Este parámetro es muy importante porque si yo necesito de alguna forma también en algún momento validar si un dato existe o no. Por ejemplo, si yo estoy buscando una edad y esa edad todavía no existe o ese dato todavía no ha sido escrito, el valor por defecto que yo podría devolver podría ser un -1. Un -1, que es una edad no válida, sería el indicador de que no existe o no hay registro de ese dato. Si yo estoy leyendo o buscando un string y ese string nunca ha sido escrito, el dato por defecto que yo podría devolver sería un dato string vacío, unas comillas sin ningún carácter. De esa forma yo podría identificar si el dato existe o no y entonces en ese caso escribirlo. Entonces, cuando inicia la aplicación, por primera vez la preferencia arranca vacía. O sea que en este caso la variable booleana iUsuario estaría buscando en la preferencia una llave user que todavía no existe porque está arrancando por primera vez, nunca se ha escrito. Como nunca se ha escrito, entonces el dato que me va a devolver por defecto va a ser falso.
Al yo preguntar si hay usuario, pues al ser falso va a ir al si no. Y lo que se hace ahí es llamar al método setContentView para que cargue el layout ActivityMain, el primer layout que solicita al usuario el nombre. Pero en el caso de que sí haya usuario, lo que se hace es crear un string llamado nombre y decirle a la preferencia que me retorne o me devuelva el dato que esté guardado con la llave name. En caso de que no existiera, aunque sabemos que sí existe, pero en caso de que no existiera, pues el dato por defecto sería las comillas vacías. Luego de eso, llamo al método setContentView para que cargue el segundo layout, el layout donde tiene el botón de delete. Después, en ese layout que tiene el botón de delete, hay un text view que dice hello y el nombre del usuario. Como yo necesito cargar en ese text view el nombre del usuario que se registró, entonces instancio ese text view hola que se creó globalmente arriba, lo instancio accediendo a través de su ID y el método findViewById, y con el método setText cambio el texto que aparece en pantalla usando el nombre del usuario que está grabado en la preferencia. Ahora, cuando se inicia la aplicación después de que haya un usuario, siempre va a arrancar entonces con este segundo layout. Analicemos el método EraseName para ver cómo podemos borrar un dato de la preferencia. En este ejemplo, accedemos entonces a la preferencia y como la vamos a editar, pues creamos un objeto de tipo editor. Con el método clear, el editor borra todo lo de la preferencia que está, a la cual está apuntando. En este caso, él está borrando tanto el nombre del usuario como la variable booleana user. Luego escribo nuevamente la llave user con el vector false para que cuando arranque nuevamente la aplicación en el onCreate, cuando pregunte si hay usuario, pues le retorne un falso. Por último, ejecutamos los cambios con commit o apply y cambiamos de layout. O sea, cambiamos al primer layout, que es el de ActivityMain, donde se le pide nuevamente a la persona su nombre de usuario. Si cerráramos la actividad y la volviéramos a abrir, pues volvería a arrancar nuevamente en el primer layout. Si nosotros quisiéramos hacerlo ahora no con la preferencia de la actividad, sino con una preferencia compartida, entonces tendríamos que usar el método getSharedPreferences para crear un archivo externo a la actividad y en este caso habría que darle un nombre. El método getSharedPreferences me devuelve una preferencia a partir de su nombre, pero en el caso de que una preferencia no exista, lo que hace él es crearla. O sea, si yo intento acceder a una preferencia a través de un nombre y esa preferencia no existe, el sistema lo que hace es crearla. Vamos a crear una aplicación que nos permita hacer esto, pero ahora no con dos layouts, sino con dos fragmentos. Vamos a hacer que se cargue el primer layout en un fragmento y el segundo layout en otro fragmento. Entonces, creamos nuestro ejemplo llamado Share Preferences X. Elegimos el API mínimo, lo hacemos con la 15 y vamos a escoger una actividad. En este caso vamos a escoger una actividad vacía. Le damos un nombre, dejémosle el nombre por defecto. Una vez se ha cargado nuestro proyecto, se ha creado, vamos entonces a hacer primero que todo los layouts. En este caso vamos a necesitar 3 layouts. Un layout para la actividad que va a contener los dos fragmentos y el layout de cada fragmento. El fragmento que solicita el nombre del usuario y el fragmento que va a eliminar los datos de ese usuario.
vamos a crear un layout, en este caso un linear layout que gobierne la pantalla en ancho y en alto. Ese layout va a tener un text view con un título y otro layout que en este caso va a ser el contenedor de nuestros dos fragmentos, al cual vamos a denominar contenedor y va a ocupar toda esta área. Vamos a crear el string title. Bien, ahora vamos a pasar a crear los dos layouts de nuestros dos fragmentos. Primero vamos a crear el layout donde se le solicita el nombre al usuario. Vamos a llamar a ese layout fragment intro. Listo, vamos a crear los textos donde se solicita, donde se le da la bienvenida al usuario, el texto del edit text donde se le solicita su nombre y el texto del botón que va a almacenar la información. Entonces primero, welcome message, your name and save data. En el texto de bienvenida, el texto va a ser hello, cambio de línea, my name is Android. En este caso, cuando se va a usar un carácter, por ejemplo, como el apóstrofe, se requiere que antes de este carácter especial vaya un backslash. El texto de your name. Dime tu nombre. Y este sería el texto del botón. Bien, una vez tenemos el diseño del primer fragmento hecho, vamos a pasar a hacer el diseño del segundo fragmento, o sea, el XML del fragmento que se carga cuando ya existe un usuario. Vamos a llamar a este fragmento fragment welcome y en él lo que vamos a tener es un text view donde se va a mostrar el nombre del usuario y un image view donde se va a mostrar el botón de delete. Entonces vamos a crear el string hello user. Y la imagen que vamos a cargar, pues un nombre o que haga alusión a un botón de borrado. Bien, en este text view, el cual se llama text view hello user, en este text view vamos a mostrar el nombre del usuario que se va a almacenar en la preferencia. Y este botón va a llamar al método erase_data, que es el que se va a encargar de borrar los datos de la preferencia. En el caso del primer fragmento, el botón save_data, este botón va a llamar a este método save_data, que es el que se va a encargar de almacenar los datos en la preferencia. Bueno, una vez hemos creado los dos layouts de nuestros fragmentos, vamos a crear las clases Java de estos fragmentos.
Estas clases pueden ser estáticas dentro de la misma clase MainActivity o pueden ser clases aparte. En este caso pues no serían estáticas. Para este ejemplo vamos a crear uno de los dos fragmentos dentro de MainActivity. Siguiendo la convención, si el layout se llama fragment intro, el nombre de la clase pues será el mismo nombre pero al revés, intro fragment. En este caso se importa la clase fragment, que no es de la librería de soporte. Creo el método createView, que es el que se encarga de inflar el layout, en este caso el layout fragment intro, que es el que me va a permitir cargar la vista de ese fragmento. Para el segundo fragmento, que será welcome fragment, vamos a crear una nueva clase. Esta clase no será estática y va a heredar de la clase fragment. En este caso tengo dos tipos de opciones. Como voy a usar el fragmento anterior, no era de la librería de soporte, sino que era del API que viene por defecto a partir de Honeycomb. Entonces pues vamos a hacer que nuestra aplicación sea uniforme, sea consistente. Por lo tanto acá tendré que usar la clase fragment que viene de la librería android.app. Para la clase welcome fragment, bueno, el método createView, recuerden que es el método que no puede faltar en un fragmento. Este es el método que se va a encargar de inflar y de cargar el layout que corresponda a ese fragmento para devolver su vista. El método onActivityCreated es el método que se llama cuando se carga una actividad. Este método me garantiza que yo pueda acceder a los objetos de un fragmento. Recuerden que si yo desde la actividad, desde la clase de la actividad, deseo acceder a un objeto de un fragmento, no lo puedo hacer directamente. Entonces, si yo quiero modificar algo de ese fragmento, lo puedo hacer dentro de la actividad si ya tengo garantía de que el fragmento está visible. Si el fragmento está visible, entonces sus objetos son accesibles. Pero si yo voy a hacer un cambio dentro del fragmento, yo no lo podría hacer en el método createView, porque en ese método todavía el fragmento no ha terminado de cargarse y de adherirse a la actividad donde yo lo estoy cargando. Entonces, onActivityCreated me garantiza que si la actividad ya está creada, pues el fragmento ya está visible. Y si el fragmento ya está visible, yo ya puedo entrar y modificar los objetos que en él haya. En este caso yo necesito modificar el TextView Hello User, que es este TextView donde se le da el saludo al usuario. Como este TextView no es de la actividad, es del fragmento, entonces yo necesito modificarlo una vez haya garantía de que el fragmento está visible en pantalla. Entonces, para yo saber o garantizar que ese fragmento ya está visible en pantalla, el método onActivityCreated es el método que yo debo usar para eso. En este caso, después de llamar a super.onActivityCreated, creo mi objeto SharePreferences, que lo llamo SP. Para yo obtener una preferencia, sea compartida o sea de una actividad, tengo que hacerlo a través de ella. Las preferencias solamente pueden ser creadas desde una actividad. Yo no puedo obtener una preferencia si el contexto es un fragmento. En este caso, dentro de esta clase, mi contexto es un fragmento. Entonces,
Si yo deseo obtener una preferencia, que en este caso va a ser compartida, pues tendré que hacerlo a través del método getActivity. GetActivity me devuelve la referencia de la actividad y con esa referencia de la actividad ya puedo llamar al método getSharePreferences. Lo mismo para especificar el modo de acceso. Ahora, ya tengo mi actividad y los dos fragmentos creados, entonces pasemos a explicar el código. Cuando el usuario está en este fragmento, escribe su nombre y pulsa el botón Save Data, se llama el método que aparece en pantalla. Este método todavía no lo he creado en la actividad. Recuerden que los eventos de un fragmento se pueden capturar en la actividad, entonces vamos a crear el método SaveData. El método SaveData, en este caso, cuando yo necesito almacenar el dato del usuario, yo necesito acceder a este edit text para poderle sacar el texto que escribió el usuario y poderlo almacenar en la preferencia. ¿Cuál es el problema entre comillas? El problema aquí es que este edit text es del fragmento, o sea, es un objeto que pertenece al fragmento y yo estoy tratando de sacarle la información desde la actividad. Por lo tanto, yo necesito acceder a esta información a través del fragmento. Entonces voy a crear mis dos fragmentos acá de tipo intro fragment. Creamos el objeto introF y de tipo welcome fragment creamos el objeto welcomeF. Y vamos a instanciar estos dos objetos de una vez en el onCreate. Entonces, una vez yo tengo mis objetos inicializados, en el caso del primer fragmento, donde se le solicita el nombre al usuario, yo necesito sacar la información de este edit text. Ahora, yo ya había dicho que para acceder a un objeto, yo necesito que algo me garantice que ese fragmento está accesible para poder sacarle la información o para poder acceder a sus objetos. En este caso, cuando yo pulso el botón Save Data, que este botón es este botón que aparece acá, el simple hecho de que el usuario haya pulsado el botón, pues es una garantía de que el fragmento está visible. Si el fragmento no estuviera visible, pues yo no hubiera podido pulsar el botón. Entonces, si yo pulso el botón, se llama este método. Y si se llamó este método, pues es porque el fragmento ya está visible. Por lo tanto, si yo quiero acceder a ese edit text, no voy a tener ningún problema. O sea, no necesito hacerlo en un activity created porque el mismo método, al ser llamado, cuando se pulsa el botón, ya es una garantía de que el fragmento está visible. Entonces, creo mi objeto edit text, lo llamo edit text your name, y fíjense que yo no llamo directamente a findViewById. Si yo hiciera esto, fíjense que error no sale. ¿Por qué? Porque este ID existe. Este ID está dentro del archivo R de nuestro proyecto. Existe como un recurso. El problema es que en tiempo de ejecución, cuando yo pulse el botón, este findViewById está buscando vistas dentro de la actividad. Cuando yo llamo findViewById dentro de la actividad, así como aparece en este momento, estoy buscando vistas del layout de la actividad. Como es una vista que está dentro del layout, pero del fragmento, me va a saltar un error. Cuando yo lo hago a través del fragmento y su método getView, primero le digo al objeto, necesito la vista
de este fragmento. Él me devuelve por decirlo así, el XML como un objeto Java, y ya con ese objeto que representa la vista del fragmento, ahora sí le digo, dentro de esa vista, búsqueme este elemento por su ID. Guardo la referencia de ese edit text, creo mi preferencia llamada SP otra vez, y fíjense que cada que yo cree o acceda a una preferencia, en este ejemplo, donde yo voy a tener una sola preferencia donde voy a guardar los datos del usuario, voy a llamarla mypref. Ese es el nombre que yo le quise dar. Si yo al momento de guardar, estoy guardando en una preferencia mypref, al momento de leer, tengo que leer la misma preferencia mypref. ¿Listo? Con M mayúscula y P mayúscula. Si me equivoco, pues estaría creando una preferencia nueva con otro nombre. Entonces, creo un objeto de tipo sharePreferences especificándole el nombre. O sea, esta no es una preferencia de la actividad, es una preferencia que puede ser accedida desde cualquier actividad de la aplicación. En este ejemplo solamente tenemos una actividad. Podríamos haber usado la preferencia de esa actividad con el método getPreferences. Pero pues para este ejemplo decidí hacerlo con una preferencia compartida para que vean que el uso es el mismo. La única ventaja es que en este caso estos datos, si yo tuviera más actividades, podría acceder a ellos desde cualquiera. Entonces creo la preferencia mypref o accedo a la preferencia mypref. Creo mi objeto editor que apunta a SP, a la preferencia SP, o sea, él va a editar la preferencia SP, y voy a guardar en esa preferencia un booleano con la etiqueta user que indique que ya se guardó un usuario, y adicionalmente un string con la etiqueta name que va a guardar lo que hay en el edit text. Por último, llamo al método apply, también se puede usar commit, y una vez guarde los datos del usuario, en este caso voy a hacer lo siguiente. Primero, pregunto si el objeto welcomeF es igual a nulo. Si es igual a nulo, lo instancio. Si no, pues salto acá y hago el reemplazo de fragmentos. O sea, una vez el usuario guarde su nombre y le pulse el botón guardar, se guarda la preferencia y se hace el reemplazo para cambiar de fragmento. En este caso, en el contenedor necesito que me ponga el fragmento welcomeF. Aquí falta en el inicio de la aplicación, cuando arranque, yo necesito que arranque con el primer fragmento, con introF. Pero yo necesito que arranque con ese fragmento siempre y cuando no haya usuario. Si ya hay un usuario, necesito que arranque con el segundo fragmento. Entonces, en este caso, creo mi preferencia compartida. Fíjense que estoy apuntando a la preferencia mypref con M mayúscula y P mayúscula, la misma a la que accedí cuando iba a guardar los datos del usuario. Si yo aquí me equivocara y pusiera una P minúscula, el sistema, al no encontrar esta preferencia, lo que va a hacer es crearla. Entonces voy a tener dos archivos de preferencias compartidas, uno con P minúscula, otro con P mayúscula. Estaría guardando los datos en el de P mayúscula y estaría tratando de leer los datos en el de P minúscula, que se va a quedar vacío. Entonces, tener mucho cuidado con el nombre que yo le dé a una preferencia compartida. Entonces, creo mi preferencia compartida, creo una variable booleana ayUsuario y pregunto. Le pregunto a la preferencia que dentro de ella debe haber algo con la etiqueta user y que si no lo encuentra, me devuelva falso. Para el primer momento en el que se lance la aplicación, siempre va a arrancar con falso, porque este dato no va a existir al inicio de la aplicación. Entonces, le digo, búsqueme algo con la etiqueta user y devuélvame su valor, falso o verdadero, lo que haya. Si no existe, entonces devuélvame falso.
Pregunto, si ya hay un usuario, entonces instancio mi fragmento welcome f y hago una transacción de adición para que arranque con welcome f en el contenedor. La etiqueta welcome f es la que yo le voy a dar a ese fragmento. Estas dos líneas de aquí ya me sobran porque instancio mis objetos en uno de estos dos casos. Ahora, ¿qué pasa si no hay usuario? Si no hay usuario, debe cargarse el primer fragmento. Entonces, en este caso, instancio el fragmento inicial, intro, y hago la transacción de adición para que arranque en el contenedor con introF. Sea si hay o no hay usuario, él va a arrancar siempre con uno de estos dos fragmentos. Ahora, cuando el usuario pulsa entonces el botón de guardar, lo que se hace es guardar los datos del usuario y hacer un reemplazo. Porque como ya hay garantía de que siempre va a arrancar con este o con este, cuando yo hago un cambio de fragmento lo tengo que hacer a través del método replace. Entonces reemplazo el fragmento por el fragmento de bienvenida y lo etiqueto. Ahora, ¿qué pasa cuando el usuario está en el fragmento de bienvenida y se pulsa el botón de borrado? Entonces se llama el método erase_data, que todavía no lo he creado. Vamos a crearlo. Entonces el método erase_data lo que va a hacer es acceder a la preferencia, la misma preferencia. Crea un editor y tenemos dos opciones. El método clear, que en este caso borraría todos los datos de la preferencia, absolutamente todos. O yo puedo borrar los datos de una preferencia si deseo borrar solamente uno, un registro, lo puedo hacer a través de su etiqueta, a través de su llave. Entonces yo le puedo decir, vea, necesito que me remueva lo que haya con la etiqueta name. Y en ese caso no se borraría el dato con la etiqueta user, solamente estaría borrando el nombre del usuario. Y en este caso, con la etiqueta user, le voy a guardar un falso indicando que ya no hay usuario. Aplico los cambios y en el caso de que yo pulse el botón de borrado, lo que va a suceder es que va a hacer un reemplazo otra vez, pero esta vez va a reemplazar el segundo fragmento por el primero dentro del contenedor. Entonces ya podemos correr la aplicación. Bueno, mientras corre la aplicación vamos a analizar qué sucede mientras esta se ejecuta. Lo primero que va a pasar es que se va a llamar la actividad, su método onCreate, que es el primer método que se llama, pues se va a ejecutar. En este método lo primero que se hace, bueno, después de establecer cuál va a ser su layout, es crear la preferencia myPref. De ella vamos a sacar un dato, una llave, que es la llave user. Y como es la primera vez que se lanza la aplicación, no va a encontrar esta llave. Al no encontrarla, se va a devolver este dato, que es el dato por defecto, que es false. Entonces, al preguntar si hay usuario, pues esta respuesta va a dar falso y se va a cargar el primer fragmento, que es el fragmento de intro, que es donde se le va a solicitar al usuario su nombre. Se realiza la transacción de adición, se coloca en el contenedor ese fragmento y se etiqueta con la palabra introF. Aquí tenemos entonces el fragmento. El usuario escribe su username y cuando pulsemos el botón de almacenar y recordar mi nombre, se va a llamar al método saveData. Este método lo que va a hacer es primero sacar el texto del usuario que está escrito en este edit text. Entonces recuerden que este edit text, al hacer parte del fragmento
y el método SaveData, al ser un método de la actividad, yo no puedo acceder a este objeto a menos que lo haga a través del fragmento. Entonces con el objeto de introF, llamando a su método getView, que es el método que me retorna la vista de ese fragmento, puedo aplicar el método findViewById para que me retorne una copia de este text. Una vez guardo la copia de ese text, pues ya puedo sacarle la información. Recuerden que hay que garantizar que los fragmentos deben estar visibles para poder acceder a sus objetos. En este caso yo puedo acceder directamente a este objeto editText porque quien me está garantizando que el fragmento está visible pues es el simple hecho de haber pulsado este botón. Este botón también hace parte del fragmento y si yo lo pulsé para que viniera este método, pues la garantía de que el fragmento esté visible es más que obvia. Entonces obtengo la copia de mi editText, creo una preferencia que debe apuntar a myPref, la misma preferencia de la que hemos venido hablando. En este caso pues aquí voy a almacenar el nombre del usuario. Creo el editor, coloco un booleano con la llave user, ahora sí lo creo y le doy un valor verdadero y un string con la etiqueta o la llave name, el texto que está en el editText. Aplico los cambios y hago el cambio, inicio una transacción de reemplazo para colocar el otro fragmento que es welcome_f. Bueno, una vez se hace el reemplazo del fragmento, aquí se muestra el nombre del usuario que se escribió. Este nombre de usuario es sacado de la preferencia desde el fragmento. Entonces si analizamos el código del fragmento welcome_f, este fragmento, cuando yo hago el reemplazo, una vez el fragmento está visible en la actividad, se llama el método onActivityCreated. El método onActivityCreated es el que en este caso a mí me garantiza que el fragmento está visible para poder manipular sus objetos. Entonces aquí, después de llamar a super.onActivityCreated, creo la preferencia que debe apuntar a myPref. Ahora, las preferencias no las puedo accesar directamente desde un fragmento. Entonces, en este caso, uso la actividad a través del método getActivity. Yo obtengo una instancia de mi actividad y a través de esa instancia de la actividad sí puedo acceder a las preferencias. Entonces, accedo a la preferencia myPref en modo privado y en este caso el acceso bueno, el tipo de acceso que va a ser privado, recuerden que lo puedo hacer con getActivity, que es obteniendo pues el contexto de la actividad, o al ser una constante de la clase context, pues también podría hacerlo a través de dicha clase. Obtengo mi preferencia, tengo un TextView que es TextView Hello User, que es este TextView que aparece acá. Creo la copia, aquí como estoy directamente en el fragmento, lo único que debo hacer es llamar a getView para que me devuelva la vista y con findViewById obtengo la copia de este TextView. Creo una variable string llamada nombre y sobre ella o dentro de ella voy a guardar lo que haya en la preferencia con el string name. En este caso, pues de no haber nada, me devolvería las comillitas simples, pero de haber el nombre de un usuario, que en este caso es Lepe, pues va a quedar guardado en esta variable. Finalmente, cambio el texto del TextView por lo que hay en el archivo strings, strings XML con la etiqueta hello user, que es hello 3 puntos. Lo que hay ahí lo convierto en un string, le concateno un espacio y adicionalmente le concateno el nombre del usuario. Un error muy común sería pensar en hacer el cambio del texto de este TextView inmediatamente después de hacer el reemplazo. El problema es que cuando yo inicio el reemplazo al siguiente fragmento, eso va a tomar un tiempo y hacer el cambio en esta línea inmediatamente después pues no sería posible debido a que el fragmento tarda en adherirse a la actividad. Entonces lo que me va a salir es un error en tiempo de ejecución diciéndome que no encuentra la vista. Por eso en este caso
no sería prudente hacer ese cambio de texto inmediatamente después de la transacción. Por ese motivo lo hago en onActivityCreated. onActivityCreated me garantiza que el fragmento ya está visible y por lo tanto ya puedo acceder a su TextView y hacerle el cambio de texto como lo tenemos acá. Ahora, si yo pulso este botón rojo, se va a llamar al método EraseData. Antes de analizar el método, si yo cierro la aplicación y vuelvo y la inicio, va a arrancar en este segundo fragmento. ¿Por qué? Porque en el onCreate del main activity, recuerden que lo primero que se hace es sacar de la preferencia la llave user. En este caso, como ya hay un usuario, esto me va a devolver verdadero. Al preguntar si hay usuario, como si hay usuario, entonces instancio el fragmento de bienvenida que es este y hago la adición. Entonces cada que yo cierre, si reinicio el dispositivo incluso, como las preferencias son permanentes, a menos que yo borre la caché o desinstale la aplicación, cada que inicie él va a pasar por aquí, va a verificar que hay un usuario y carga el fragmento welcome. Ahora analicemos qué pasa cuando yo pulso el botón y se llama el método EraseData. EraseData, ¿qué hace? Bueno, creo otra vez una preferencia que apunte a mypref, creo el editor y tengo dos opciones para eliminar las preferencias. Una es usar el método editor.clear. Entonces este método lo que hace es borrar todo lo que hay en la preferencia. Pero suponiendo que tenemos 1000 registros y solamente necesito eliminar uno, pues no tendría mucho sentido. En ese caso yo lo único que necesito borrar es el nombre del usuario. Entonces yo puedo remover dándole como parámetro el nombre de la llave que deseo eliminar. Le digo que elimine lo que haya con la etiqueta name, que en este caso es este nombre de usuario. Cambio el valor de la llave user a falso, indicando que ya no va a haber usuario. Aplico los cambios y hago el reemplazo por el fragmento de intro. Pulso entonces, cambia el fragmento, hace el cambio de fragmento. Si yo cierro la aplicación y vuelvo al inicio, entonces ahora va a volver a arrancar siempre en el primer fragmento. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo escriba el nombre de otro usuario, vuelvo y pulso el botón de Save and Remember My Name, se llama el método SaveData, él vuelve y guarda en la preferencia la etiqueta de la llave user con valor verdadero y con la llave name el nombre del nuevo usuario, cambia el fragmento y pues ahora me aparece el nuevo usuario. En este caso, los datos que se están almacenando entonces serían esos dos. Recuerden que para almacenar, pues las preferencias son solamente un método. Los datos que se pueden almacenar ahí son primitivos. No se pueden considerar como bases de datos, pero como bases de datos relacionales, pero si quieren hacer una analogía, cada preferencia vendría siendo una tabla de dos columnas, donde va a tener una llave primaria y otra columna donde se va a guardar el valor. Bueno, eso sería todo por este video tutorial.